noches. Mi nombre es Mariana Isa y les doy la bienvenida a Desafío, un espacio donde vamos a desarrollar el tema de la discapacidad en el deporte. Este fue un año olímpico y paraolímpico, es por eso que vamos a tener información sobre algunos de los deportistas que nos representaron en Londres, también sobre los escenarios y las estructuras que tiene la ciudad de Mar del Plata para poder desarrollar esta disciplina y poder integrar a los discapacitados en los deportes, y también vamos a hablar de los medios de comunicación y la difusión que le brindan a este tipo de prácticas, en general y particularmente hablando de los Paralímpicos de Londres que pasaron hace unos meses nada más. La Argentina tuvo un aumento en la participación del 300%. En Pekín 2008, los deportistas que viajaron paralímpicos fueron 42 para desarrollar 8 disciplinas nada más. Sin embargo, este año a Londres viajaron 142 atletas y disputaron 15 disciplinas distintas, lo que marca un verdadero aumento en el desarrollo del deporte para las personas discapacitadas y también de la cantidad de deportes que se van desarrollando y se van agregando en nuestro país. Sin embargo, en Mar del Plata, esta participación tuvo una baja bastante importante. A Londres fueron solamente 3 deportistas, cuando en Atlanta 96, Sydney 2000 y Atenas 2004 fueron entre 10 y 12 los marplatenses que nos representaron. Para hablar de esto y encontrarle un motivo, va a estar con nosotros José Luis Campo. Él es miembro del Comité Paralímpico Internacional y de Sideli Mar del Plata. Ahora, para empezar, vamos a ver el primer informe. Ahí vamos a conocer a David Coronel. Él fue a Londres, fue su primer juego paralímpico. Padece un síndrome en la cadera que es congénito, lo que le provoca una renguera y un crecimiento menor en cuanto a su físico. Él desarrolla el levantamiento de pesas y ese fue el deporte que lo llevó por primera vez a un juego paralímpico. Lo vemos. David Coronel comenzó en 2009 a competir en levantamiento de pesas y consiguió grandes logros en poco tiempo. Obtuvo el primer puesto en 12 torneos nacionales y batió el récord argentino en diciembre de 2011 cuando levantó 165 kilogramos. Tampoco se quedó atrás a nivel internacional. A fines de 2010 alcanzó el primer lugar en el Open de Brasil al levantar una carga de 142 kilogramos. A mediados de 2011 obtuvo el 5º puesto en el Open de Jordania y consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos de Guadalajara, instancia que superó con creces al quedar en el 4º lugar después de levantar 155 kilogramos en una categoría unificada. Hasta ahora, su mejor performance la tuvo en el Abierto de Dubái, competencia en la que levantó 158 kilogramos en el primer intento. Con un 6º puesto, se adjudicó el pasaje a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, un suceso inesperado teniendo en cuenta que su meta era prepararse para los próximos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. El debut paralímpico no fue lo que esperaba. Una tendinitis en su hombro derecho y una posterior contractura en el cuello le jugaron una mala pasada. Quedó en la ubicación número 11, pero su balanza personal le indicó que había perdido en peso y había ganado en técnica. Levantó 150 kilogramos y por primera vez sus 3 intentos fueron válidos, lo que hizo que mejorara su promedio en torneos internacionales. Después de obtener el primer lugar en la competencia de Brasil en 2010, comenzó a percibir aportes económicos de los organismos dedicados al deporte. El Ente Municipal de Deportes y Recreación le otorga una beca 2 veces al año. De la Secretaría de Deportes de la Nación recibe 7.200 pesos al año, pero no puede contar con 600 pesos seguros al mes porque los pagos son irregulares. Además, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo desembolsa por él 3.000 pesos al mes, pero después de su participación en Londres, esa cuota aumentó en 5.000 pesos. Por último, la marca deportiva Open Sport le ofreció desde estos últimos Paralímpicos 8.000 pesos en total para órdenes de compra, repartidos en 2.000 pesos iniciales y los 6.000 pesos restantes para después de la competencia. Su principal gasto se da cada mes y medio. Son 1.500 pesos para una dieta especial que consiste en una suplementación integrada por un multivitamínico, aminoácidos y quemadores de grasas. Su objetivo para lo que vendrá es un nuevo récord en el Mundial 2014, cuya sede aún no está definida. La aparición de sponsors privados no solamente lo ayudó económicamente a David Coronel, sino además que colaboró a que su imagen sea repetida en los medios de comunicación a través de este spot publicitario.
Después de tantos años de entrenamiento, David está listo para la máxima competencia del mundo, porque con esfuerzo y sacrificio ya le ganó muchas veces al rival más duro que existe, él mismo. Open Sports, junto a los deportistas marplatenses que, superando todas sus metas, llegaron hasta Londres. A David Coronel. Ahora tenemos que hablar sobre las estructuras que tiene la ciudad de Mar del Plata para poder desarrollar el deporte para los discapacitados. Para eso la escuchamos a Virginia Gedovich. Buenas noches, Mariana. Así ves, como bien decías, vamos a estar hablando de los escenarios deportivos y la realización de actividades en cuanto a deportistas discapacitados, porque en los últimos años se vio un avance. Lo bueno de todo esto es que no se quedó estancado en lo que ya hay, sino que se fue por más. Los próximos objetivos a realizarse en la ciudad son esgrima en el CEF número 1, tiro en tiro federal y tenis en cualquier club de la ciudad. Se está haciendo lo posible para que en todos los clubes existentes en la ciudad se puedan insertar los medios necesarios para que los discapacitados puedan participar y así concurran al que tengan más cercano. Después hay actividades que se van a empezar a desarrollar desde cero en la ciudad. Estos son el ciclismo, la equitación, que hay que destacar que no es lo mismo que equinoterapia. Acá lo que se va a estar realizando es el adiestramiento. Después también se va a realizar el goalball, que es el fútbol para ciegos o personas con disminución visual, el fútbol 5 y judo. Para la implementación de estas nuevas disciplinas se tuvo en cuenta y se tuvo un gran compromiso entre los distintos clubes de la ciudad y las entidades que se dedican al deporte, que próximamente van a estar confirmando las sedes para las actividades que todavía no están confirmadas dichas estructuras. Estas actividades que te nombraba recién se van a estar sumando a las que ya se realizan en la ciudad, que son el atletismo, el básquet, el fútbol y el rugby, estas desarrollándose en el Sideli, y además va a estar junto con el club, se están realizando junto al club San Jerónimo y el Sideli, bochas. Y otro deporte que también se realiza en paralelo en el Sideli y en otro club como es el náutico es la natación. En el caso de Matías de Andrade, que estuvo compitiendo en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, él se entrena en forma particular junto con deportistas convencionales en las instalaciones de Elender y las piletas de el Club Einstein. Más actividades que se desarrollan en la ciudad son pesas en fuego sagrado, remo en Atlantis, tenis de mesa en el Club El Cañón y velerismo en el Club Náutico. Ahora, dependiendo de las disciplinas, y varía el nivel de competencia y para qué tipo de discapacidades se están preparados. Por ejemplo, la natación o el atletismo incluyen todas las discapacidades, mientras que pesas solo las físico-motoras. Eso en cuanto a discapacidad. Después está, como bien te decía, en cuanto al nivel de competencia. Y volvemos al ejemplo de las pesas. Estos se realizan a nivel nacional o internacional. Incluso recién veíamos el informe de David Coronel, que nos representó a nivel internacional en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Y hay deportes que no tienen ni siquiera ningún tipo de nivel de competencia en la ciudad, como son el tenis de mesa, el velerismo y el rugby. Para finalizar, también hay que destacar que en la ciudad se intentaron implementar otros tipos de deportes, como son el vóley de sentado y la arquería, pero se llegó a la conclusión de que por el momento resulta imposible. No obstante, no significa que no se vayan a poder realizar en un futuro. Muchísimas gracias, Virginia. Y de esta manera nos vamos a una pausa. En el próximo bloque lo tendremos a José Luis Campo, del Comité Paralímpico Internacional, charlando con nosotros y mucha más información sobre la discapacidad y el deporte. No se vayan, ya volvemos con más Desafío. Comenzamos el segundo bloque de Desafío y ya nos acompaña José Luis Campo. Le recordamos a la gente que es miembro del Comité Paralímpico Internacional y de Sideli en Mar del Plata. José Luis, bienvenido. Muchas
Y bueno, tenemos mucho para hablar con él porque además de ser miembro del comité, él acompaña a la delegación argentina paralímpica desde Seúl 88, así que vamos a tener bastante para conversar con él. Pero primero vamos a hablar del tema de los medios de comunicación y cómo tratan a la discapacidad y al deporte paralímpico, especialmente haciendo foco en los Juegos pasados de Londres. Para eso, la voz especializada, Lucía Masachesi. Buenas noches, Mariana. Como vos decías, pasado casi 2 meses de la realización de los Juegos Paralímpicos en Londres, quedó demostrado la falta de apoyo y de difusión en Argentina sobre los deportes de los deportistas discapacitados. Parece que en nuestro país es más importante hoy en día que los personajes que salen en los reality shows tienen más importancia y más espacio, en vez de aquellos deportistas que ponen todo su esfuerzo físico y económico para representar a nuestro país en las competencias internacionales. Finalizados los Juegos Olímpicos, gran parte del periodismo se dedicó al regreso de los atletas y una parte mucho menor se dedicó a la previa de los Juegos Paralímpicos, lo que se realizarían después del 29 al 9 de septiembre. Aquellos que cubrieron los Juegos Olímpicos y que transmitieron no menos de 12 horas por día, en esta ocasión brillarían por su ausencia. En el caso de la Argentina, Canal 7 fue el único canal que transmitió los Juegos Paralímpicos, en los cuales se transmitía de lunes a viernes de 19 a 20, eran las competencias en vivo, luego los mismos días de 11 a 12 del mediodía y de 15 a 16, era el resumen de la jornada tanto de los argentinos como del resto de los participantes. Además, los fines de semana, finalizado el fútbol para todos, en caso de que hubiera competencias en vivo, se transmitía finalizado el fútbol. En el caso de los Juegos Olímpicos, y para que veamos la diferencia, Canal 7 fue también el que los transmitió con un promedio de 15 horas por día, a diferencia de los Paralímpicos. Además, Teis Sport, que a diferencia de las 4 ediciones anteriores que transmitieron las 24 horas del día, lo mismo sucede con ESPN, que tenían todos los derechos, y por parte de DirecTV sucedió que tenía 6 canales diferentes para que los televidentes decidieran qué competencia querían mirar, y además una pantalla dividida en 6 mosaicos donde se transmitían las 6 competencias diferentes, donde el televidente podía ver todo a la vez. Es increíble que a esta altura de los años, con el cambio tecnológico que hay, y que esté al alcance de un clic nada más difundir la información, tanto empresas periodísticas como entes deportivos no puedan realizar esta tarea e informar a todo nuestro país, y además de esta forma dar un apoyo a los deportistas discapacitados. Como decía, no solo es un problema de las empresas periodísticas, sino también de los entes deportivos que no cuentan con un departamento periodístico que difunda las noticias, y que en el caso de que lo hagan, transmiten datos erróneos, como sucedió en el caso de David Coronel y la revista A Nivel Olímpico del Comité Paralímpico Argentino. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, como lo adelantábamos, estoy acompañada de José Luis Campos. José, te doy la bienvenida nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, para seguir con lo que estábamos escuchando recién del tema de los medios de comunicación, sí. Vos estás empapado en este tema hace muchísimos años. Sí. ¿Qué es lo que le falta para que realmente se pueda ver en todos los medios de comunicación una competencia paralímpica? Yo creo que es complicado porque, como bien decís, este problema no viene de ahora, sino de hace mucho tiempo, y creo que tiene un trasfondo económico, social también, porque de repente hay que convencer a la sociedad de que el deporte amateur en general y el deporte paralímpico dentro del deporte amateur puede ser un producto vendible, puede ser un producto que atraiga a la gente. Creo que el ejemplo fueron los Juegos Olímpicos, donde deportes que comúnmente no vemos eran los que más atraían la atención del televidente, como por ejemplo saltos ornamentales, nado sincronizado, que sufren lo mismo que los paralímpicos, que falta de apoyo de parte de los medios. Creo que falta todo eso, y también creo que va llevado de la mano de un tema cultural del discapacitado, el pobrecito, y cuando ven a alguien que le falta una pierna, pero que puede nadar los 100 metros en 50 segundos, es como que hay todo un impacto, y hay gente que da la orden de decir, no, eso no lo pasen porque
de repente se pueden sentir un poco desubicados ante una persona que, yo dije un amputado, puede ser una persona que no ve, puede ser una persona que está en silla de ruedas, una persona que tiene problemas en los movimientos y que con mucho trabajo como cualquier deportista y mucho sacrificio y habilidades también hereditarias o congénitas o adquiridas, puede ser un deportista. Así llegaremos a la conclusión que no hay deporte para buenos y deporte para discapacitados, que el deporte es uno solo. Y a veces como que eso es difícil de querer llegar a esa conclusión, ¿no es cierto? Que como dijo acá recién tu compañera, muy acertadamente, en otros países ya se está haciendo, porque también vieron que es un producto vendible, que se puede ganar plata con el deporte paralímpico. Empezamos el programa de hoy haciendo una salvedad con el tema de la representación marplatense en los Juegos Olímpicos. Sí. Vos viviste desde Seúl hasta Londres todos los Juegos Paralímpicos y hubo algunos que tuvieron una participación mucho mayor que la de este año. ¿Eso a qué se debe? Mira, se debe no a muchos factores, pero básicamente se debe quizás a que antes, por ejemplo, en Seúl, las condiciones y los criterios de clasificación eran más accesibles que ahora. A partir de Barcelona empezaron a utilizar los mismos criterios de clasificación que un Juego Olímpico y a partir de ahí cada vez se puso un poquito más exigente. Ese puede ser un factor. El otro factor es que si bien acá estamos avanzando, no lo estamos haciendo al mismo paso que lo hacen los otros países, ¿no? Países, dejemos a Brasil de lado, dejemos a la potencia de lado, pero países quizás como Colombia, como Marruecos, como Turquía, que podían estar al mismo nivel que nosotros, Ucrania, son países que hoy están planificando para Río 2016 y para el 2020. Ya están con todo un tema de buscar detección de talentos, están con comprar elementos. Vos fíjate que hace poquito tuvimos los Evita acá en Mar del Plata, vamos a tener los bonaerenses y en las carreras de silla de ruedas los chicos corren con la silla de 4 ruedas de rehabilitación. Vemos cada 10 sillas de estas, vemos una de 3 ruedas de carrera, así que estamos realmente muy, muy atrasados, así que ese puede ser otro motivo, ¿no es cierto? Y el motivo de Mar del Plata quizás puede ser que hubo una transferencia, un desgaste, que tenemos que volver al semillero, tenemos que ver un cambio que se está produciendo. Tu compañera el primer bloque dio muy lindo, me quedé impresionado, muy lindo este panorama de lo que hace Mar del Plata, y en eso estamos, en un renacer, que es como en todos los deportes, ¿no es cierto? Se está creciendo también mucho en las disciplinas que se pueden practicar. Sí. Esto lo hace Estados Unidos en su política, cuando ve que llega a un agotamiento, sacrifican quizás una olimpiada y vuelven a la otra con mucho más fuerza, y esos son 8 años de formación de deportistas, ¿no es cierto? Y acá, como dijeron, estamos en deportes nuevos, promover otros deportes, y bueno, conseguir chiquitos, nenes o discapacitados que adquirieron la discapacidad hace poco, que quieran hacer deporte, es muy difícil. Muy difícil porque tenés que convencer a la familia, a la maestra, a todo el grupo. Una chiquita que camina con bastones, aparezco y le digo, qué lindo para correr en silla, jugar al básquet, y me miran como diciendo, no, va a caminar. Claro, pero la detección de talentos no es mucho más complicada que en un deporte convencional. ¿Dónde generalmente se buscan a estos deportistas? Bueno, es una pregunta, es más complicada, claro. Porque primero, que son pocos los lugares donde se encuentran, y después todo el tema social de la lástima o de no saber cómo manejarlos. Acá en Mar del Plata, indudablemente, si son motores, físico-motores, del lugar de rehabilitación, lo mismo con los ciegos y con los paralíticos cerebrales, y en escuelas especiales, que ahí quizás tenemos en las escuelas 500 chicos que tienen discapacidades, pero ya están acompañados de un compañero intelectual que normalmente tira un poquito para atrás al rendimiento deportivo. Y si no, en Mar del Plata, en INAREPS, que están todos los físico-motores, en UMASDECA, que está todo el tema de ciegos, 504, y ahí tenemos. Y después, en el boca a boca, que de repente a cualquiera de los que estamos acá, mañana un familiar tiene la mala suerte que un familiar nació o tuvo un accidente, entonces quizás por ahí, si en la familia hacían triatlón o hacían fútbol o hacían deporte, bueno, podemos hacer deporte, pero no está manejado con una política conducido a detección de talentos. Ojo, yo digo detección de talentos convencido de que una persona que está discapacitada o quedó discapacitada se hace deporte, va a tener una mucha mejor calidad de vida. Es decir, apuntamos a eso, no a que ganar una medalla, sino que está comprobado. En terapia ocupacional, varios terapistas en su tesis hicieron la ocupación positiva de la persona, y el deportista paralímpico daba
una imagen muy buena, comparado a un discapacitado que no había hecho deportes. Bueno, vos justo decías el tema de la medalla y también me hiciste referencia a los niveles en los que ahora hay que acceder a una clasificación paralímpica. ¿Se está transformando el deporte paralímpico en un deporte profesionalizado como el olímpico? Y ya está semiprofesional, sí, ya está. Cualquier deporte amateur, si quiere llegar a un olímpico, un paralímpico, hoy tiene que tener un apoyo, como ustedes contaban hoy, del CENAR, de la Secretaría de Deporte, del ENAR, de su municipalidad y privados para trabajar bien. Quizás acá todavía nos falta la cultura de exigir eso, porque no porque seas discapacitado vas a ser buen deportista. Es lo mismo que yo quiera ser un buen deportista porque tengo 2 piernas y 2 brazos. Después tenés que tener condiciones, capacidad, sacrificio. En discapacitado es como que por ser discapacitado ya tenés que hacer deporte, y no es así, ¿no es cierto? Yo también creo que quizás el tema que a partir de fines del 90 aparecieron las becas deportivas, eso también fue un impacto para gente que no sabía manejar el tema de la plata, de repente le daba la beca, después se la sacaba, y cuando le sacaba la beca, no hacía más deporte. Y sí, es un tema complicado. José Luis, te agradezco mucho la visita, te damos un presente de parte del Instituto y del programa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la información, por acompañarnos y además por ayudarnos a difundir el deporte. Gracias a usted por promover el deporte paralímpico. De esta manera vamos a una nueva pausa. En el próximo bloque tenemos la columna de opinión y un informe más para seguir conociendo a nuestros deportistas. Ya volvemos. Bloque de desafío. Ahora vamos a conocer a Matías de Andrada. Él es de Miramar. El deporte que desarrolla es la natación y es el deporte que lo llevó a los Juegos Paralímpicos de Londres. Él padece una malformación congénita en sus extremidades inferiores, pero esto no le impidió a desarrollar el deporte que le apasiona. Lo conocemos mediante este informe. Matías de Andrade comenzó a nadar a los 5 años y hoy, a los 19, se entrena en las instalaciones del EMDER y el Club Einstein para mejorar su rendimiento y seguir soñando con más logros. La natación se convirtió en rutina a los 9 años, cuando por motivos familiares debió irse a vivir a Córdoba. Recién, en 2005, volvió a Mar del Plata para participar en una competencia donde surgieron propuestas de distintos clubes invitándolo a formar parte de sus equipos. A pesar de las ganas, la falta de apoyo de la provincia cordobesa hizo que el Club Atlético Independiente de Avellaneda ganara la pulseada, club que actualmente sigue representando. Una competencia inesperada en Brasil le confirmó a Matías que la natación era su futuro. Guillermo Marro, medallista olímpico, sufrió una tendinitis y Matías de Andrade fue su reemplazo. El cambio radical en su carrera comenzó con el 9º puesto en el Mundial de Natación de Holanda, acompañado por 3 medallas de oro y una de plata en los Juegos Juveniles Parapanamericanos de Colombia 2009. Junto a su entrenadora, Paula Fernández, Matías se propuso bajar el tiempo en los 100 metros de espalda. Así obtuvo la medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011 con una nueva marca, 1 minuto, 16 segundos, 50 milésimas, lo que le permitió clasificar a los Juegos Paralímpicos de Londres, donde se ubicó en la 12ª posición de la tabla general con un registro de 1 minuto, 16 segundos, 74 milésimas. El 2012 fue un año cargado de logros. En mayo consiguió el oro en 50 metros mariposa y plata en los 100 metros espalda y 100 libre en el Open de Buenos Aires. 2 meses después, en Brasil, se llevó a cabo una de las etapas del circuito de Loterías Caixa, donde la Argentina obtuvo el 2º puesto en 100 metros espalda y 50 mariposa. Desde que salió por primera vez del país, la Secretaría de Deportes de la Nación le otorga una beca mensual que aumenta de acuerdo al ranking y el rendimiento. Hace 2 años que recibe el apoyo del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y desde ese entonces Matías asegura que es viable dedicarse al deporte, sobre todo porque no tiene un gasto fijo en complementos artificiales. Solo consume un complemento vitamínico y energizante, el Gatorade.
Ahora, junto a su entrenadora, están preparando un macrociclo de cara a los próximos Juegos Paralímpicos de Brasil 2016. Para seguir sumando experiencia, el próximo año competirán los Parapanamericanos Juveniles que se realizarán en nuestro país y en el Mundial de Natación con sede en Canadá. Además, 2 o 3 veces por año participa el Open de Brasil, en el que la mayoría de las veces comparte podio con el medallista paralímpico Guillermo Marro. Bueno, así conocimos entonces a Matías de Andrade en este informe, como lo hicimos con David Coronel en el primero. Y ahora, bueno, hablando de lo que estuvimos conversando en realidad con José Luis Campos sobre el nivel competitivo que están tomando los atletas discapacitados, está llegando a un nivel, justamente el tema de la clasificación lo indica también, a un nivel muy parecido al de los atletas convencionales. Justamente este año, en los Juegos Olímpicos de Londres, se dio que un atleta paralímpico tuvo la posibilidad de participar. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Para esto, la opinión con Fiorella Servino. Bueno, la presencia del sudafricano Oscar Pistorius en Londres 2012 generó el debate de si es aceptable o no que los discapacitados participen en los Juegos Olímpicos convencionales. La Corte Arbitral del Deporte, sin embargo, debiera volver a restringir esta competencia y mantener el orden que ya está establecido hace 20 años del deporte discapacitado y del deporte de los no discapacitados. La participación de Pistorius se generó en 2008 a partir del permiso que le otorgó esta Corte Arbitral del Deporte, siempre y cuando Pistorius alcanzara las marcas que se necesitan para competir en los Juegos Olímpicos. En 2007, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo le había prohibido a Pistorius competir y en su decisión alegó que las prótesis de carbono que utiliza Pistorius le conferían una ventaja por encima de los demás deportistas no discapacitados. Pero a través de estudios científicos se comprobó que las prótesis de carbono FlexFoot Cheetah, que fueron creadas en 1997 en Islandia, no le otorgan ventaja alguna a Pistorius por sobre los deportistas no discapacitados. Sin embargo, más allá de eso, el movimiento paralímpico debiera seguir por separado porque ya existe una competencia paralímpica cuya estructura está muy bien organizada. Esto es lo que opina el kinesiólogo del Comité Paralímpico Argentino, Andrés Saciaín. El deporte de alta competición que practican los discapacitados a nivel mundial está coordinado por el Comité Paralímpico Internacional, que desde 1989 cumple exactamente las mismas funciones que desarrolla el Comité Olímpico Internacional. Si bajamos la organización a nivel país, está el Comité Paralímpico Argentino, cuya organigrama se divide en diferentes entidades multideportivas que a su vez están categorizadas según la discapacidad de cada deportista. Es decir, que estamos frente ante una especialización muy desarrollada por parte del movimiento paralímpico. En realidad, la diferencia que más se nota es entre los mismos discapacitados, porque el factor económico influye a la hora de pensar una carrera deportiva de un discapacitado, porque, por ejemplo, para obtener las prótesis de carbono que utiliza Pistorius, se debería invertir alrededor de $15.000 por cada prótesis. Entonces, por este motivo es que el kinesiólogo Saciaín opina que la competencia paralímpica es un tanto elitista y que en realidad para llegar a los Juegos Olímpicos convencionales solamente pueden llegar aquellos que tienen el dinero para hacerlo o aquellos cuyas carreras están netamente apoyadas por el gobierno de su país. Entonces, para finalizar, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos deben seguir su curso por separado y en realidad lo que debiera ocurrir por parte de los medios de comunicación es, como dijo nuestra compañera Lucía Masachesi, que se fomente una mayor difusión en estos medios. Muchas gracias, Fiorella. Nos quedamos sin tiempo, de esta manera llegamos al final de Desafío. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas noches.